Bueno, vamos a abrir a continuación la página laboral, la página de reivindicación. Vamos a hablar con el sindicato Comisiones Obreras. Hace unos días, el pasado lunes, en rueda de prensa, denunciaban la supresión de líneas de unidades escolares en los niveles de infantil y de primaria en centros educativos de nuestra ciudad, que también abarcan a la zona rural, a nuestra pedanía y también a la campiña durante la pandemia. Pero acabamos de estrenar también este año 2022 y queremos ver y conocer cómo se plantea este año para el mundo laboral, para los trabajadores, y lo hacemos de la mano, como decimos, de Comisiones Obreras y su secretario local, Joaquín del Valle. Joaquín, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, han iniciado ustedes este año ya poniendo el foco en la situación educativa, ¿no? De esas 80 unidades de infantil y primaria que denunciaban ustedes que se habían suprimido durante estos 2 años de pandemia, ¿no? En los centros educativos de Jerez. Sí, los compañeros del Sindicato de Enseñanza de Comisiones pues elaboraron el estudio de toda la provincia y en concreto en la zona de Jerez, más la zona de la pedanía y barriadas rurales, pues durante estos 3 cursos se han cerrado 80 líneas, ¿no? Es decir, una parte importante de lo que es la educación pública pues se va sesgando, ¿no? Más en estos momentos en los que con el tema de la pandemia pues bueno, habría que adoptar otras medidas que facilitasen por una parte la atención a los niños y a las niñas y por otro lado garantizar las medidas de seguridad, ¿no? Y en ese sentido pues bueno, por parte de la Consejería no se está actuando por una apuesta, ¿no? Por la educación pública, por mucho que el señor consejero lo intente justificar precisamente en esta ciudad, ¿no? Pero además de eso se junta, bueno, la sustitución de las bajas, ¿no? Es decir, tú coges cualquier boletín oficial de cualquier comunidad autónoma y, por ejemplo, en Aragón te convocan la plaza, 24 horas para inscribirte, 24 horas para resolver. Aquí te convocan la plaza un martes hasta el viernes y cuando van a cubrir la plaza ya está el profesor o la profesora dada de harta, ¿no? Es decir, que juegan y engañan con esas mentiras, ¿no? Y por otro lado ya las características concretas de Jerez, ¿no? Jerez tiene un peso importante en la educación concertada, ¿no? Sí. A niveles muy altos con respecto a otras ciudades de Andalucía, ¿no? Y en este sentido que se cierren las aulas de la educación pública o las líneas de educación pública da mucho horcante, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, la denuncia de comisiones, ¿no? Con un elemento además importante, es decir, cuando todo el mundo habla de los fondos europeos, todo el mundo habla de que hay que cambiar el modelo productivo, que hay que cambiar el tema de las políticas medioambientales, nos olvidamos de que fundamentalmente también tenemos que apostar e invertir en las personas, ¿no? Y la educación pública es la que garantiza, por una parte, la universalidad y por otra parte la igualdad de derechos, ¿no? Favorecer otro tipo de enseñanza, ya sea concertada o privada, lo que está es limitando el que ese acceso a esos grandes proyectos de transformación económica y social pues está limitando el acceso en igualdad de oportunidades, ¿no? Desde el punto de vista de reclamaciones de diferentes sectores y colectivos, por ejemplo el de la educación o el de la sanidad o el de los propios convenios de colectivos y profesiones relacionadas con empresas también privadas, ¿cómo ven ustedes la actitud de los trabajadores? ¿Esta pandemia ha hecho que todavía se aplatanen, por decirlo de alguna forma, los trabajadores y que no se salga a la calle a reivindicar los derechos? Hombre, yo creo que las trabajadoras y trabajadores de las empresas que han estado prestando servicios, ¿no? Ya sea la ayuda a domicilio, sea la limpieza del convenio de limpieza, del comercio, es decir, durante la pandemia yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante por parte de todos de seguir prestando servicio y de que la máquina económica siga funcionando, ¿no? Y en ese sentido ahora toca también decir, vamos a plantarnos un poquito y vamos a ponernos al día, ¿no? Y ponerse al día pues supone el que la pérdida de poder adquisitivo que ha habido durante estos años y unido al tema de la inflación, pues bueno, haya una voluntad, yo creo que colectiva,
de que en la negociación de los convenios tenemos que hablar en serio, ¿no? Es decir, no podemos estar tonteando ni intentando buscar el que los trabajadores y las trabajadoras no tengan acceso a ese bienestar ni a esas garantías económicas que estamos viendo que, por otra parte, están los informes de Cáritas, que no son nada sospechosos, de que no podemos estar trabajando y seguir siendo pobres o estar en una situación de vulnerabilidad. Sí, que el empobrecimiento no va vinculado a una falta de puestos de trabajo. Eso es. Hablando de puestos de trabajo, ¿qué opinión le merece? Estamos en pleno debate sobre la reforma laboral. ¿Cómo cree que puede afectar esto a la provincia, a nuestra ciudad, a Jerez? Bueno, por una parte está el tema de la reforma laboral, que yo creo que los sindicatos, los agentes sociales, los empresarios, el gobierno, yo creo que durante esta pandemia han estado dando un ejemplo de lo que debería ser el funcionamiento de una sociedad moderna y democrática, ¿no? Que es la del entendimiento, la del acuerdo y la de poner mecanismos que no pongan en valor a una parte sobre la otra, sino que sean mecanismos de corresponsabilidad entre los agentes económicos y los agentes sociales, ¿no? El tema de la reforma, bueno, está ahí, está el decreto y falta convalidarlo en el Congreso. Después de la reforma laboral del Partido Popular, que fue impuesta, después de la modificación del sistema de pensiones por parte del Partido Popular, que fue impuesta, ahora que hay acuerdos por todas las partes en sacar estos temas adelante, yo me parece excesivamente autoritario. Yo le diría esa palabra, ¿no? Si quien está acostumbrado a imponer sus políticas, como hizo el Partido Popular con la reforma laboral y con la reforma de pensiones, pues ahora les duele y bueno, tienen que justificar lo injustificable diciendo no, ¿no? Y por otra parte, parece poco comprensible que por parte de los partidos políticos que están apoyando al gobierno, pues ahora tomen una postura de todo o nada, ¿no? A mí me sorprende y además me sorprende y me alegra, ¿no?, que quienes más han defendido este acuerdo de la reforma laboral son sindicalistas históricos, ¿no? Es decir, que saben lo que es el enfrentamiento, la movilización y el pacto, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que debíamos sentirnos honrados de que quienes estuvieron antes que nosotros valoren positivamente esta reforma, porque no es una reforma que se cierra, sino es un camino que hay que andar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es positivo. Y en cuanto a la situación de Jerez, bueno, subimos del número de personas en desempleo, sí, pero bueno, esperemos que la reforma laboral al menos sirva, por una parte, para dar cierta estabilidad y por otro lado el que no sirva para crear un mercado de trabajo de pobres, ¿no? Y en ese sentido, bueno, habrá que esperar a ver el desarrollo que esto tiene, ¿no? Bueno, según los datos interanuales, 2021 ha terminado mucho mejor que como empezó. Se ha creado un mayor número de puestos de trabajo en nuestra ciudad, pero los sectores en los que se basan esos puestos de trabajo, ¿qué valoración realiza? Porque normalmente, o mayoritariamente, es el sector servicios y sobre todo muy vinculado al tema turismo. Sí, lamentablemente nuestra economía sigue fundamentalmente vinculada al sector servicios, ¿no? Y al turismo, ¿no? Las oportunidades que se puedan presentar de cara al futuro con los fondos europeos, que bueno, esperemos que Jerez empiece a pintar algo en el mapa de Andalucía, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, pues debería de tener un peso importante, ¿no?, en cuanto a intentar buscar otro tipo de mercado laboral que sin abandonar lo que tenemos y que puede ser bueno y que el turismo puede evolucionar hacia otro tipo de turismo donde la estacionalidad no sea un problema y demás, donde el tema del empleo en los comercios y el sector de hostelería pues tenga cierta estabilidad y unos salarios dignos, el intentar buscar otros mecanismos del sistema productivo, ¿no?, ya sea a través del tema de alimentación, con el sector agroindustrial, ya sea con el tema ese parque tecnológico agroalimentario. Sí, pero ¿no? Es que del parque tecnológico llevamos hablando, pues yo qué sé, la vida, ¿no? Pero vamos, fundamentalmente ahí es que Jerez tampoco ha pintado nada, ¿no? Yo recuerdo mis intervenciones en mi otra etapa y Jerez nunca ha estado pintado en el mapa de Andalucía, ¿no? A lo mejor era la oportunidad. ¿Que el clima político y electoral permanente ayuda a eso o no? Pues desgraciadamente no ayuda, ¿no? Porque no hay una
una base sólida donde, digamos, todos estamos de acuerdo con esto y vamos a ir por ello, ¿no? Sino que estamos en esa dinámica de confrontación y de preguntarnos en voz alta que cuánto se está llevando el gobierno de impuestos por las mascarillas, ¿no? Es decir, que estamos en un sistema de tontería y de lanzabulos que ayuda poco y menos a esta ciudad, ¿no? ¿Tendría que dirigirse la actividad al sector industrial dentro de la rama agrícola o incluso ese proyecto como por ejemplo está el Centro Tecnológico del Motor, que es uno de los proyectos que incluso se han presentado a los fondos Next Generation? Sí, y temas como, no sé, pero que el tema de la investigación, de las nuevas tecnologías, yo creo que tenemos piezas importantes dentro de la ciudad, sin irnos al campo, donde intentar de atraer cierto tipo de inversión que sea más productiva en el sentido de que deje más valor añadido, ¿no? En el tema de las energías renovables, que está muy bien que llenemos el campo de placas solares y de ventiladores de esos, que haya que limitarlo o no limitarlo, pero que al final estamos produciendo, pero valor añadido tampoco queda ninguno, ¿no? Es decir, se pagan tasas y punto, ¿no? Si a lo mejor con la energía alternativa también habría que condicionar cierta implantación de placas o de los ventiladores, en el sentido de que esas energías que se está produciendo también tuviera cierta repercusión en la ciudad, ¿no? Es decir, son temas que a lo mejor tienen mano de obra durante la instalación, pero que luego se quedan 4 o 5 personas trabajando nada más, ¿no? Y genera poco empleo, ¿no? El tema de los cuidados, ¿no? Es decir, yo creo que cada vez debemos ir a una sociedad donde las personas vamos siendo más mayores y el porcentaje en concreto de nuestro país es alto, ¿no? Es decir, que ahí también habría que hacer un esfuerzo, ¿no? Y sobre todo en temas de educación y de sanidad, ¿no? Que estamos o debemos de contribuir a que nuestros hijos, nuestros nietos tengan la oportunidad de tener recursos o acceso al conocimiento y que también tengamos oportunidad de acceso en igualdad de oportunidades todos, ¿no? Y todas, ¿no? No podemos olvidar que la defensa de los derechos públicos, de los servicios públicos, es un salario colectivo que también recibimos todos, ¿no? Es decir, independientemente del salario que cada uno cobra en su trabajo, ese salario es un salario colectivo que tenemos que defender. ¿Cómo se plantea el calendario de comisiones obreras para este año 2022? Bueno, independientemente de cada sindicato en la negociación de sus convenios y de lo que es el funcionamiento normal, a nivel local lo que vamos a intentar, por una parte, es buscar cierta transversalidad del sindicato a nivel territorial, intentando de crear algunos grupos de opinión sobre temas concretos, ya sean políticas ambientales, de movilidad, de desarrollo económico, de políticas de igualdad. Y por otro lado, en la parte que más de cerca nos toca, que es el tema de las concesionarias del ayuntamiento, ¿no? Es decir, vamos a intentar que los servicios que el ayuntamiento tiene concesionados con empresas privadas, ya sea la limpieza de los colegios, las limpiezas municipales, el mantenimiento ahora reciente de los colegios y de los edificios públicos, lo que es la planta de las calandrias, lo que es la ayuda a domicilio. Es decir, un gobierno, y en este caso un gobierno progresista como el que tenemos en Jerez, puede optar por que un servicio público lo gestione una empresa privada. Me pongo en el caso y digo, bueno, yo me voy a quitar de este lío y se lo voy a dar a una empresa privada, ¿no? Es decir, tendría cierta justificación en cuanto a la estructura municipal. Lo que no tiene justificación es que en base a eso yo esté fabricando trabajadores pobres, ¿eh? Y en ese sentido, nosotros al menos nos hemos puesto como objetivo durante este año de intentar que cualquier trabajador o cualquier trabajadora de una empresa concesionaria en el ayuntamiento cobre al menos una equiparación con el salario de los trabajadores públicos. Y en ese sentido, bueno, a lo mejor no puede ser un año, pero sí sentar las bases para que de aquí a un par de años esa fábrica de hacer pobre deje de ser una fábrica de hacer pobre y sea una fábrica de trabajadores con salarios dignos y con garantías de calidad. Ya que a un par de años que coinciden con las elecciones municipales, bueno, y este año también autonómicas, entiendo que comienzan dos años de
de reuniones, de oportunidades, de interlocución con los diferentes partidos políticos, con las diferentes administraciones para poner sobre la mesa por la reivindicación del sindicato. Yo creo que debiéramos, ¿no? Es decir, yo creo que la lección insisto, ¿no? Me alegra que los sindicalistas antiguos alaben el camino que se ha emprendido con la reforma laboral, que no es un camino de llegada, sino que es un camino de partida en las relaciones laborales en España. Yo creo que debería de servir de acicate a las administraciones públicas para al menos dar cierto ejemplo, ¿no? Es decir, no quedamos bien, exigimos a los privados que también den la cara, pero que la administración pública debe dar ejemplo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que hacer un esfuerzo, y deben hacer un esfuerzo independientemente de quién gobierne, hacer un esfuerzo porque los servicios públicos no sean unos servicios públicos precarios, sino que sean de estabilidad y de condiciones dignas. ¿Qué peso tienen que tener los sindicatos, en este caso comisiones obreras, en los grupos profesionales? Hay que seguir, reconquistar a ese trabajador que a lo mejor no, durante estos años pues, se ha ralentizado un poco y no ha confiado en la fuerza del asociacionismo, en este caso del sindicalismo. Bueno, yo creo que hay ahí dos temas que han influido. Por una parte, la campaña de desprestigio del Partido Popular con el gobierno de Rajoy hacia los sindicatos, es decir, que son unos orfeos subvencionados y que lo que hacen es comer marisco. Y por otro lado, el tema de la crisis inmobiliaria de los bancos, ¿no? Que quiera o no generó un importante número de pérdidas de puestos de trabajo, y ahí sí hubo una baja importante de afiliación, ¿no? Pero creo que desde la pandemia, y además creo que en la eficacia, yo creo y la utilidad que se ha visto a los sindicatos durante la pandemia, con los 12 o 14 acuerdos que se ha llegado entre empresarios, gobierno y los sindicatos durante esta pandemia, yo creo que ha fortalecido la presencia del sindicato, ¿no? Y creo que en positivo, ¿no? Y en ese sentido, nosotros, al menos en Jerez, sí estamos viendo un importante aumento de afiliación, ¿no? Que quiera o no, pues bueno, es un sindicato que se sigue manteniendo, como se hacía antes, de las cuotas de sus afiliados, y en ese sentido yo creo que estamos en el camino de recuperar el espacio que se tenía antes de la crisis del ladrillo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, creo que va a ser positivo, y eso se está viendo ya incluso en las movilizaciones, ¿no? E incluso con empresas que a lo mejor, pues bueno, había 2 afiliados y ante determinadas dificultades que han tenido, pues estamos viendo el aumento de 18 o 20, ¿no? En empresas pequeñitas, ¿no? Y eso creo que es positivo porque, ya digo, la afiliación, el sentimiento de pertenencia a una organización que tú estás convencida de que está defendiendo tus intereses, yo creo que nos hace más fuertes, ¿no? Bueno, pues Joaquín del Valle, a ver cómo transcurre este año 2022, a ver cómo afecta esta reforma laboral. El foco bien puesto en los jóvenes, que ya se decía en un estudio que ser joven en España es estar en una situación de vulnerabilidad. Esperemos que eso cambie las tornas y bueno, que se siga creando empleo en nuestro municipio, que es lo que importa, empleo de calidad, ¿no? Que es el foco donde se... Es importante, ¿no? Yo creo que hace unos años, lo decía el amigo Luis García Montero, ¿no? Es la primera vez que vamos a dejar una generación en peores circunstancias de las que estamos viviendo nosotros, ¿no? Y yo creo que eso nos debería de hacer pensar que no todo está hecho, que es un camino que tenemos que recorrer, que en principio es un camino de recuperación, pero que más allá de la recuperación tenemos que ir dando pasos hacia una sociedad más justa e igualitaria. Pues Joaquín del Valle, secretario local de Comisiones Obreras, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a ir a publicidad, vamos a hacer un descanso en unos minutos. A la vuelta vamos a hablar del Salón Manga, que se va a tener lugar el próximo mes de abril, y también vamos a ofrecerles posteriormente, después de publicidad, pues cómo ha sido ese acto de presentación de la campaña promocional turística de Jerez en Fitur, y hablaremos con la Fundación Cabe Hormonal.